la Dirección de Maternidad e Infancia son ustedes, son los equipos. El trabajo nuestro es con ustedes y para ustedes. Entonces, que armemos cursos, jornadas, capacitaciones de fortalecimiento, de actualización y se conecte gente de toda la provincia, nos hace pensar que estamos en lo que necesitan, ¿no? Que estamos dando la clave. Así como les pasa a ustedes con el territorio. Todos los que hemos hecho muchos años territorio saben que la cancha nos la marca la gente, el territorio, la comunidad, las escuelas, la gente que nos rodea, la comunidad que nos rodea, y a nosotros nos pasa la dirección con los equipos. Así que les agradecemos muchísimo de que estén conectados. Es hermoso, muy gratificante verlos conectados de toda la provincia. Bueno, hoy es una parte de este curso. Hoy es una jornada en que nos vamos a centrar en el cuidado de los recién nacidos, como les dije anteriormente, enfocado en los equipos de salud. Nosotros sabemos que en la provincia, por suerte, porque es lo que nosotros propiciamos, la mayoría de los partos son institucionalizados, o sea, ocurren en los hospitales, y eso es arriba del 99% y se mantiene más o menos en forma constante. Y también sabemos que si bien tenemos que estar preparados en una recepción, siempre cuando damos los cursos de RCP, que es lo que no vamos a hablar hoy, siempre decimos que tenemos que estar preparados para que se nos complique la situación y bien preparados para recibir una complicación. La mayoría de las veces eso no ocurre. La mayoría de las veces los niños nacen sanos y solamente requieren intervenciones mínimas por nuestra parte y por parte del equipo. Entonces, la idea es hoy hablar sobre los cuidados del recién nacido sano, que no necesita demasiada intervención, y entender que en este momento, en ese momento, digamos, el centro de la escena, los grandes protagonistas son el recién nacido como sujeto de derecho, obviamente, y sus familias. Entonces, la idea es este lema que se usa mucho en medicina, yo creo que toma más énfasis y más fuerza cuando hablamos del recién nacido de la familia, que es acompañar sin interferir y cuidar sin dañar. Entonces, a veces es mejor no hacer demasiado. La idea justamente es actualizar en los temas que debamos actualizar, pero lo que más nos interesa es que todos los niños nazcan donde nazcan, en cualquier parte de la provincia, tengan igualdad de oportunidades, en el sentido de que sea en la calidad de la atención, en la calidad del cuidado, y en poder adoptar este respeto que estamos pidiendo, porque vuelvo a lo que dije anteriormente, ¿no? Nosotros queremos que los partos sean institucionalizados, pero estamos totalmente de acuerdo con el parto respetado e institucionalizado, porque eso disminuye mucho los riesgos. Pero digo, nazcan donde nazcan, se puedan adoptar estas cuestiones de respeto y de acompañamiento en los primeros minutos de la vida, en la primera hora de vida, ya que vamos a hablar de la hora de oro, del COPAP, de la influencia que esto acarrea en la estabilización del recién nacido, cómo mejora la lactancia materna. Entonces, que todos nuestros recién nacidos tengan igualdad de oportunidades. Realmente, nuestro rol es garantizar que esa transición, que es un momento crítico para el recién nacido, es un momento crítico para la familia y para el equipo de salud, pero también es un momento de muchas oportunidades. Es esa hora de oro, esos primeros minutos, y esa hora de oro es un momento donde tenemos que, si está todo bien, crear oportunidades que van a mejorar la morbimortalidad y el desarrollo de ese recién nacido durante toda su vida. Por último, decirles que para nosotros, para el equipo, para todo el equipo, nosotros somos un equipo muy, muy diverso. En el caso mío, no me presenté, perdón, soy Marifer, todo el mundo me conoce como Marifer. Mi nombre es María Fernanda Di Giacinti, que me toca conducir este hermoso equipo de Diprosainas. Somos un equipo interdisciplinario, donde existen pediatras. Hoy el que nos va a hablar es el doctor Alejandro Macarone, que es neonatólogo, pero tras la pantalla la veo conectadísima
nuestra licenciada en Ciencias Políticas, que es Luisina, Nati Porta, que es pediatra, administrativo. La verdad que somos un equipo que, créanme, que trabajamos muchos y pensamos mucho en los equipos. Pensamos mucho en lo que ustedes necesitan. Por eso es muy importante que nos devuelvan después la utilidad de estas charlas y por eso van a quedar grabadas. No quiero spoilear mucho sobre el tema, porque nos va a hablar después el doctor Alejandro Macarone, que lo van a presentar las chicas y le van a decir el equipo técnico cómo siguen estas jornadas. Decirles que ayer leía una frase que me parece que sintetiza un poco todo lo que le queremos transmitir, que garantizar el respeto, digamos, en estos primeros minutos de la vida, es garantizar equidad desde el primer momento del nacimiento y para toda la vida. Es una manera de garantizar también equidad. Nazcan donde nazcan. Entonces, la invitación del equipo es escucharlo a Ale, pero que después podamos tener un intercambio, si es necesario, para adoptarlo en todas partes, en distintas partes de la provincia, si es que en algún lugar no se ha adoptado toda esta medida de respeto y de poner en eje y en protagonista el recién nacido de la familia, sino también adaptarla. En este caso no necesitamos muchos recursos costosos, a veces lo que se necesita para transitar de manera respetuosa este momento es adoptar y adaptar, y a veces para adaptarlo hay que hacer pequeños cambios. Sí, y lo sé, porque he trabajado toda la vida, he estado muchos años en sala de recepción, y lo sabemos todos, es que a veces lo más trabajoso es convencer al que tenemos al lado, que ese es un momento de respeto, que ese es un momento en que vamos a hacer determinadas cosas, que esto no lo vamos a hacer más, que vamos a esperar un momento. Eso a veces es lo más complicado, porque para la recepción, en forma respetuosa, no necesitamos, por suerte, cosas muy complicadas, más que tener la convicción nuestra y poder adoptarla y adaptarla a nuestro lugar, a nuestra realidad, y convencer a los que tenemos al lado, me parece, después lo charlamos, es lo que a veces más nos cuesta. Así que gracias nuevamente a todos, esperemos que sea provechosa, y le paso la palabra al equipo técnico, así les dan los avisos parroquiales, cómo seguimos, cómo se anotan. Bueno, adelante, chicas. Bueno, hola, yo soy Natalia Porta, súper agradecida de que estén acá y de que estemos concretando el inicio de este ciclo de charlas, un ciclo de charlas que tiene mucho sustento bibliográfico actualizado, con estos profesionales que nos están acompañando, espero que lo puedan disfrutar como nosotros. Y en realidad lo que quiero hacer el aporte hoy es de agradecer enormemente a la ministra de Salud, a Silvia Ciancio, por cómo, bueno, y a Andrew Boldi como viceministra desde ya, en cómo nos apoya para que se puedan concretar estos proyectos, que es lo que nosotros vamos recolectando cuando salimos a hacer las capacitaciones en los distintos hospitales, que estuvimos dando recepción del recién nacido, cursos de RCP, se está dando el curso de lactancia en este momento en el Cuyen, que empezó ayer. Así que bueno, súper agradecidas del apoyo que estamos teniendo de nuestros representantes a nivel del Ministerio de Salud. Ahora le paso a Luisi, el que va a contar un poco. Yo le quería pasar unas cuestiones más técnicas. Primero comparto por el chat un breve formulario, que lo voy a dejar fijado. Acá. Ahí eso es para la asistencia. Y en ese mismo formulario está el link de inscripción a esta charla. Para poder tener el certificado de asistencia a la charla, tienen que estar inscritos previamente en la página de gestión del conocimiento. Entonces, si no lo hicieron, invito a que todavía está abierto, invito a que lo hagan ahora, un ratito. Y en ese formulario completa con sus datos para que nosotros después corroboremos de la gente que se inscribió y quién estuvo, y puedan tener ahí su certificado. Y mientras lo van haciendo, hablo un ratito más yo, así no lo hacen cuando habla Ale. Les cuento un poco cómo va a seguir este ciclo de charlas. Hoy arrancamos con recepción de recién nacidos en este mes. En el marco también hablamos de recién nacidos, recepción adecuada y respetada, porque estamos en el marco de la Semana del Mundial del Parto Respetado. En junio vamos a estar abordando el tema de screening o pesquisa neonatal. Después en julio vamos a estar con consumos problemáticos.
En agosto vamos a estar abordando lactancia. Y por último, controles pediátricos, vacunación, sueño seguro y evaluación de desarrollo. Son todas temáticas que nos parecían súper importantes poder trabajar con los equipos de salud. Así que bueno, les vamos a estar mandando en estos mails las personas que se inscriban y por todos los canales para que sepan las próximas fechas. Y ahora sí, presentarlo a nuestro expositor. Hoy esta charla iba a estar, que se denomina el ciclo de charlas de recién nacido de recepción neonatal adecuada y respetada, iba a estar Sandra D'Angelo, que no pudo estar porque está enferma, pero sí está Alejandro Macarrones, que también un poco va a abordar un poquito lo que decía Sandra, y también lo vamos a invitar en la próxima charla para que se sume y no perderla. Alejandro es pediatra neonatólogo, subjefe de neonatología del Hospital Centenario de Rosario, es profesor adjunto de la primera cátedra de pediatría de la UNR, es profesor titular de pediatría de la UAI de Rosario, y es asesor técnico de Diprosainas, de nuestra Dirección de Niñez Adolescencia del Ministerio de Salud en la provincia de Santa Fe. Así que bueno, muchas gracias, Ale, por estar hoy acá y por compartir, y todo tuyo. Bueno, gracias por invitarme. En realidad yo soy de la casa, no es que me invitaron, me están haciendo trabajar, pero vamos a ver si arrancamos con la charla, a ver si puedo compartir. Mientras tanto le voy contando que, como dijeron las chicas, la idea hoy es más que nada, o sea, vieron que yo, sí, por lo que no saben, yo estoy dando la capacitación de RCP neonatal como neonatólogo, pero es tratar de ver desde otro punto de vista lo que es la recepción, ¿no? O sea, de más que nada una cuestión, ¿qué es lo que pasa cuando un recién nacido es, o sea, normal, que no tenemos ningún tipo de complicación? Así que bueno, vamos a ver si puedo compartir. Si pongo acá ventana, acá estamos. Siempre en esta parte técnica algo pasa, pero bueno. ¿Me avisan si están viendo ahí la pantalla? Ahí sí, ahí se ve. A ver ahí, quiero compartir. Un segundito. Vieron que cuando ensayamos sale todo bien y ahora que estamos... Ahí está, a ver. Es grande. Bien. ¿Ahí la ven? A tamaño... Sí, ahí está bien, Ale. Está perfecto. Perfecto. Opa. Bueno, volvamos para atrás. Esperen que me quedó acá la pantallita. Esto quiero sacarlo. Ah, te preparo. A ver, ¿ahí me ven? Sí, ¿no? Sí, Ale, vemos bien. Bueno, perfecto. Bueno, la charla que me pidieron que dé hoy es claves para una recepción neonatal adecuada, respetada, y más que nada es atención integral recién nacido sano desde el nacimiento. Entonces, en primer lugar, tengamos en cuenta que cuando hablamos de recepción del recién nacido, hoy sabemos que no solamente se está centrando en procedimientos de rutina, sino que tenemos que tener en cuenta que hay una transición que es fisiológica, que esa transición tiene que ser segura y tenemos que agregar la palabra o la acción de que tiene que ser respetada. Hay mucha evidencia actualmente que habla que muchas de las prácticas históricas que nosotros hacíamos, lamentablemente en algunos lugares se siguen haciendo, no aportan beneficio respecto a esta transición. Más que nada, se sabe que puede interferir, sobre todo con la adaptación neonatal y el vínculo que tiene ese recién nacido, ese binomio madre-niño, y sobre todo con la lactancia, con la importancia que eso conlleva. Entonces, como objetivo, lo que nos planteamos en esta charla es hablar de reconocer los principales principios de recepción neonatal respetada, sobre todo centrada en la familia. Vamos a hablar del recién nacido vigoroso, ¿no? del deprimido que tenemos que hacer algún tipo de acción, el corto oportuno del cordón, lo que es el contacto piel a piel, la hora de oro y las primeras intervenciones. Y también me pareció interesante hacer un poquito hincapié o nombrar algunas de las prácticas que son innecesarias o potencialmente dañinas. Bueno, esta información
yo la obtuve, no es que a mí se me ocurre, sino que es directamente de la OMS, UNICEF, SAP y la Asociación Americana de Pediatría, que son referentes sobre todo en la práctica clínica cotidiana. Entonces, sabemos que, o sea, esto es algo básico, la primera hora es importantísima, ¿eh? ¿Por qué? Porque la primera hora va a representar un periodo de vulnerabilidad y trascendencia de toda la existencia de ese recién nacido. Durante este tiempo, lo que pasa es que este recién nacido se tiene que adaptar rápidamente del medio intrauterino al medio extrauterino. Entonces, va a comenzar a respirar, tiene que regular la temperatura, tiene que mantener toda la estabilidad metabólica, sobre todo con el tema de la glicemia, la calcemia, y establecer un vínculo con su madre. Por eso, hoy de esto se habla más que nada de lo que se considera como la hora de oro, ¿eh? Y lo que se determina también que es una ventana única que no vuelve a repetirse. O sea, si la perdemos, esto no se recupera. De ahí la importancia que tiene de tenerla en cuenta y de las acciones que vamos a hacer en este momento. Durante décadas hubo distintos tipos de modelos que estuvo marcado por tinas que eran altamente intervencionistas, ¿eh? Entonces, esto no era algo de tipo fisiológico, y no es que lo hacíamos porque nos gustaba hacerlo o considerábamos que, bueno, era una cuestión que prácticamente en esa época estaba estudiada y que consideraba que era beneficioso. Yo siempre cuento la anécdota, para los que no saben, yo me formé en el Hospital Baigorria, de la cual agradezco muchísimo la formación, pero por ejemplo en la parte de recepción de recién nacido, nosotros recibíamos la mamá, o sea, recibíamos el bebé, ¿no? Con la mamá, pedíamos rápidamente que corte el cordón y nos íbamos a una salita continua a hacer toda la parte de las rutinas de recepción, o sea, binomio cero, o sea, contacto piel a piel cero. Y para nosotros eso estaba bien, ¿eh? Entonces era rutinario que separáramos a ese recién nacido de la mamá, que hiciéramos todos los procedimientos de rutina que hay que hacerlo, pero en forma inmediata, y la atención estaba centrada prácticamente en el profesional, o sea, en nosotros. Y considerábamos que eso, y durante mucho tiempo, estuvo basado que era lo que teníamos que hacer y que era lo adecuado para ese recién nacido. Entonces, era todas unas acciones que más que nada estaban medicalizadas, ¿no? Y no acompañábamos esta transición fisiológica, sino que solamente era hacer cosas, y interferir. Entonces, hoy por hoy, lo que se considera es que ese contacto tiene que ser precoz entre la madre y el niño. Esto se basa en lo que conocemos como atención central en la familia y respetamos todo este proceso fisiológico de adaptación que va a tener el recién nacido. Entonces, hay una frase que me gustó, que por eso la puse acá, que dice que el recién nacido sano necesita más cercanía que procedimientos. Entonces, para ver un poquito más de lo que es la adaptación fisiológica neonatal, sabemos que esta transición es más que nada de tipo compleja, si bien es fisiológica, pero tiene sus cuestiones, ¿eh? Entonces, todo recién nacido sano, a pocos minutos de nacer, debe pasar, sabemos de la circulación fetal, que depende de la placenta, a la circulación pulmonar autónoma. Entonces, hay un montón de cambios y adaptaciones que van a lograrse en esos pequeños minutos, o inclusive a veces lleva un poquito más, ¿no? Entonces, este recién nacido tiene que comenzar a regular la temperatura, la glicemia, la respiración, y es fisiológico. Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer es acompañarlo, pero no interrumpirla, ni tampoco estar encima o hacer cosas para que inclusive generarle estrés en esta adaptación. Esto es una sensación que es fisiológica y es segura. Es fundamental también que reconozcamos que es un recién nacido vigoroso, ¿eh? Entonces, hay 3 preguntas que tenemos que hacer. Si el recién nacido nace con, o sea, primero si es a término, obviamente, que ahí me olvidé de ponerla. El recién nacido término es el que va entre las 37 y las 41, 6 semanas. Si tiene buen tono, si tiene respiración o llanto efectivo, y si la frecuencia cardíaca es adecuada. Esto es fundamental porque esto se evalúa rápidamente, es en un abrir y cerrar de ojos. O sea, yo no estoy mucho tiempo para evaluar este tipo de cambio o estas características que tiene este recién nacido. Si yo logro
o sea, si ese recién nacido es vigoroso y tiene estos 3 aspectos, ya está, ese chico no necesita ningún tipo de reanimación y tenemos que pensar que no lo tenemos que separar de la madre. Al contrario, debemos favorecer el contacto precoz, o sea, de poner lo que nosotros conocemos como contacto piel a piel. Cuando hablamos de recepción neonatal moderna, que es lo que más que nada hablamos de recepción neonatal actualizada, es la que habla de reducir todas estas interrupciones que considerábamos como que se consideran hoy que son innecesarias. El lugar más seguro y fisiológico para que este recién nacido sana haga su adaptación es el pecho de la madre. Hoy el objetivo es observar, acompañar e intervenir solamente cuando existen indicación clínica. Y eso está probado, que si estamos hablando de esta adaptación fisiológica que tiene su tiempo, este contacto piel a piel inmediato, sin necesidad de cortar el cordón, o sea, sale el chico, me lo da la obstetra, yo lo veo, reúne todas las características para que sea normal, lo pongo directamente en contacto con la madre. Y eso va a favorecer que esta transición sea lo más rápido, lo más fisiológico y que no tengamos ningún tipo de complicación. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tenemos cuando hacemos una recepción? En primero, o sea, hay que grabar algo que no es solamente verificar signos vitales, sino, como vengo diciendo desde el principio, asegurar una transición integral, fisiológica, emocional y vincular. ¿Para qué? Para que este chico se adapte de su forma respiratoria, tenga su estabilidad hemodinámica, termorregule, tengamos la seguridad que no va a haber ningún tipo de complicación y favorecer lo que se considera el vínculo temprano. En lo que va a favorecer, inclusive ustedes saben que esto del vínculo temprano no solamente va a favorecer hoy el tema de la transición adecuada, sino hay muchísimos trabajos y muchísima bibliografía que habla de lo beneficioso que tiene que ver con el neurodesarrollo de este recién nacido. Y el ambiente importa, o sea, ¿dónde va a nacer ese chico? ¿Por qué? Porque el recién nacido pasa de un ambiente que es intrauterino, que está protegido, a un entorno completamente diferente. Entonces, la luz intensa, el ruido excesivo y la manipulación va a aumentar el estrés neonatal. Y esto, o sea, suena por ahí loco, cuando yo empecé a hacer neonatología, no hablábamos de tema de estrés, pero sí, los recién nacidos también se estresan. Y ese estrés puede generar que estos cambios fisiológicos no se produzcan o que sean más lentos o inclusive que tengan complicaciones. Entonces, el lugar donde nace este chico tiene que ser un entorno cálido, recuerda la temperatura, que es importante en sala de parto, venimos de una temperatura corporal de una madre entre 37 y 37 grados y medio, a una sala de parto que tiene que estar entre 24 y 28 grados. Tiene que estar tranquilo, no tiene que haber ruidos excesivos, no tiene que haber gritos, seguro, y con la iluminación controlada, y los ruidos y iluminación controlada. Y vamos a lo mismo, menos estímulo, ese chico va a tener mejor adaptación. Ahora, ¿qué rol tenemos como equipo de salud? La recepción y demás, no es que el personal no va a perder protagonismo cuando interviene menos, sino por el contrario, tenemos que poner en una posición que nosotros tenemos que adquirir una mayor capacidad de observación clínica y tomar decisiones solamente basadas en la evidencia, no porque es así, no porque desde hace mucho tiempo es la norma y demás, sino que buscar evidencia de qué es la mejor manera de atender a este recién nacido, no solamente al recién nacido, sino también a la madre. Entonces nosotros como profesionales de salud tenemos que acompañar, observar, contener, intervenir solamente cuando sea necesario. Y esto es lo que se denomina como atención respetada o que es lo mismo que una atención segura. Es decir, la atención respetada no significa menos seguridad. No es que dejamos que todo transcurra solo, sin ningún tipo de acompañamiento, sino que estamos para acompañar y obviamente para observar que si algo pasa en esa transición, nosotros tenemos que actuar. Y esto significa una mejor calidad en la asistencia de ese recién nacido. Así pasó, ahí está. Entonces, vamos para acá. Ahí está. La evaluación inicial.
Entonces, las guías actuales, cuando hablamos, acá tengo que meter un poquito el tema de reanimación, no puedo con mi genio, recomienda que hagamos una evaluación inicial extremadamente simple. Entonces, cuando nace, que dijimos de esta observación, tenemos que hacernos 3 preguntas básicas. ¿Es de término? ¿Respira o llora? ¿Tiene buen tono muscular? Si esas 3 preguntas, la respuesta es sí, ese chico es vigoroso. Y el contacto a piel tiene que ser inmediato. Ese bebé puede permanecer con su madre y hacer esta adaptación de tipo fisiológica. Por suerte, o sea, la mayoría de los recién nacidos sanos van a responder favorablemente a esta evaluación inicial y no van a requerir ningún tipo de intervención adicional. O sea, solamente un 10% de los recién nacidos que no tienen ningún tipo de antecedente van a necesitar otro tipo de estimulación como primer paso de una reanimación. Y en este caso, bueno, ya ahí pasaríamos a otro capítulo. Pero cuando hablamos de un recién nacido normal, que es vigoroso, todo lo que tenemos que hacer es lo que estamos hablando. Una de las acciones más importantes inmediatamente después del nacimiento es el secado. ¿Y por qué? Porque el líquido amniótico, donde viene este recién nacido, favorece, o sea, va a favorecer pérdidas térmicas importantes por evaporación, una vez que nace, o sea, que sale del vientre materno. Ese secado precoz va a disminuir el riesgo de hipotermia y además estimula suavemente al recién nacido, favoreciendo el inicio de respiración. Recuerden que la hipotermia lleva a un consumo excesivo de oxígeno, por lo tanto también puede generar una asfixia. Por eso es tan importante el tema de la termorregulación y favorecer este cambio fisiológico. Y obviamente esta acción la podemos hacer, el secar al ser recién nacido, siempre que sea posible, tendríamos que hacerlo sobre el tórax de la madre, porque eso también va a mejorar el contacto piel a piel y lo que venimos diciendo desde antes con el tema de la adaptación que sea de forma fisiológica y que sea mucho más rápida. Entonces, la temperatura importa. ¿Por qué? Porque la hipotermia neonatal, como ya les dije, puede provocar hipoglicemia, acidosis metabólica, aumento del consumo de oxígeno y de estrés respiratorio. Y más que nada, a mí me ha pasado en algunas oportunidades, lamentablemente, por un mal manejo del tema el tema de la temperatura de ese chico que realizan o que tengan algo de hipotermia, y en ese caso terminan haciendo dificultad respiratoria y hipertensión pulmonar. Es decir, no se adaptan. Por eso, una manera de prevenirla es que mejorar, o sea, tener en cuenta la temperatura que tenemos que tener en la sala de parto, secarlo precozmente y el contacto piel a piel. Cada intervención que nosotros hagamos, que esté orientado a conservar ese calor, tiene un impacto directo sobre la seguridad de este recién nacido. Volvemos a lo mismo, contacto piel a piel inmediato. Esto ya prácticamente no hay manera de discutirlo. Hay muchísimos estudios que hablan y revisiones sistemáticas de cómo mejora tanto el recién nacido, o sea, la acción, o sea, esta interacción que va a tener, esta adaptación, pero también mejora el estado emocional y también la parte fisiológica de la madre. Por ese motivo se recomienda su implementación en forma universal en recién nacido. Como beneficio, la evidencia dice que mejora el contacto piel a piel inmediato, va a mejorar la termorregulación, va a tener mayor estabilidad fisiológica, menor estrés, mejor vínculo y sobre todo va a favorecer la lactancia. Siguiendo con la evidencia, vamos a hablar otra vez lo mismo, todo lo que dijimos recién, ¿no? Y otra cosa que es importante, el contacto piel a piel, dijimos algo con respecto a la mamá, ¿no? Activa mecanismos neuroendocrinos en la madre como en el recién nacido. Por un lado, la madre va a aumentar la acción, o sea, la segregación de oxitocina, que es la hormona que está relacionada con el estrés y va a favorecer en esta manera, no solamente en la madre, la generación de leche para la lactancia materna, sino que va a favorecer la estabilidad fisiológica en ese recién nacido. ¿Y por qué funciona? Porque ya dijimos, libera oxitocina,
disminuye la acción del cortisol. Acuérdense que el cortisol es, hoy por hoy, la hormona que se relaciona con el estrés, genera estabilidad cardiorrespiratoria, favorece la regulación térmica y la biología favorece el encuentro entre la madre y ese chico. O sea que esa estabilidad no solamente es fisiológica, sino también actúa a nivel mental y psicológico. Por eso, en las recomendaciones de UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, considera que el contacto piel a piel es una intervención esencial del cuidado neonatal, se tiene que realizar en forma inmediata, continua, sin interrupción y sobre todo durante al menos la primera hora del recién nacido. O sea, y es lo que hablamos, como habíamos dicho anteriormente, de la hora de oro. Y más específicamente, acuérdense de que, bueno, está descrito que esta hora de oro, que son los primeros 60 minutos de vida, es un momento crítico, es una ventana biológica única, es donde se producen estos procesos que ya hablamos de adaptación y establece más que nada lo que se considera el vínculo temprano. Y toda acción que realicemos durante esta etapa puede tener consecuencia que se va a extender mucho más allá de la primera hora, o sea que puede tener repercusión a lo largo de la vida de este recién nacido. Genera mayor vínculo, favorece la lactancia y tiene efecto neuroprotector. Y esto, si ustedes se ponen a buscar, hay muchísimos trabajos o análisis que lo reafirman. Entonces, ¿qué tenemos que priorizar? En primer lugar, el contacto piel a piel. Todos los procedimientos, si no son necesarios en ese momento, el tema de, bueno, ya vamos a hablar cuáles son, de colocar la vacuna y todo ese tipo de cosas, pueden esperar. Es importante, o sea, tener una buena observación clínica para ver cómo ese recién nacido se comporta con la madre. El ambiente tiene que estar tranquilo, favorecer esa lactancia precoz y obviamente hoy por hoy también otra de las cosas que está basada en todo lo que es maternidad segura, que está centrada en la familia, la participación de la familia. Hoy no se concibe que una mujer que vaya a sala de parto o que vaya a una cesárea, y es por ley esto, y es un derecho, tiene que estar acompañada con quien ella decida. En muchos casos, su pareja, o puede ser cualquier persona que ya lo esté decidiendo. Ahora, hay algo que se llama los 9 estadios de instintivo del recién nacido. Estos 9 estadios, pero esto va a favorecer el tema del contacto piel a piel, fueron descritos y desarrollados por una investigadora sueca que es Ann-Marie Wistrom. Ella determina que en estos estadios va a reflejar la capacidad innata que tiene un recién nacido para encontrar el pecho materno y comenzar la lactancia, que es una cuestión fisiológica. Y esto es, en primer lugar, el llanto que va a tener, o sea, cuando nace el chico lo primero que va a hacer llorar, eso ocurre inmediatamente. La función que tiene ese llanto más que nada es expandir los pulmones y da paso a la transición hacia la respiración, o sea, más que nada favorece el tema de la respiración. El segundo punto es la relajación. El bebé, luego de este llanto intenso, se va a relajar, se va a calmar, se va a quedar completamente quieto, y las manos y el cuerpo se van a relajar sobre el pecho de la mamá. El tercer paso, se va a despertar. Esto comienza alrededor de los 3 minutos posteriores al nacimiento. El recién nacido abre los ojos de manera intermitente, presenta pequeños movimientos de la cabeza, los hombros y la boca, y posteriormente va a pasar al cuarto punto, que es la actividad. Esto generalmente se va a iniciar dentro de los 8 minutos tras el parto. Fíjense en el tiempo que vamos demorando en que todas estas transiciones, o sea, ya estamos hablando de 8 minutos, o sea que no son inmediatas, y son fisiológicas y son normales. Ahí en esos 8 minutos, cuando empieza la etapa de actividad, ese recién nacido va a comenzar con todos los movimientos de succión, salivación y el reflejo de búsqueda que se va a volver más evidente. Y el bebé va a mirar fijamente el pecho y el rostro de la madre. Recuerden que los recién nacidos ven, o sea, no es que nacen ciegos. Y la visión que tienen, más allá de que sea a nivel de bultos, va a ser un poco más correcta o más aguda, entre los 10 y 20 centímetros, que es la distancia que hay entre el pecho y la cara de la madre. Por eso es tan importante el contacto visual en ese momento con la mamá y el bebé.
Luego de esta acción de actividad, ese chico va a pasar a una parte que es, o un punto que se llama un estadio que es de descanso. Este chico va a empezar con intercalar periodo de inactividad con fases más intensas de actividad y puede descansar con los ojos abiertos o los ojos cerrados. Mientras tanto, va a hacer pequeños movimientos con su boca o va a empezar a chupar su mano. El sexto punto es el gateo. El bebé comienza el gateo o reptación, según como uno lo quiera referir. El bebé empieza a reptar, empieza a desplazarse activamente, usando más que nada sus extremidades, utilizando ese impulso con los pies y las piernas, haciendo deslizamientos corporales, y se va a dirigir en forma instintiva hacia el pezón, más que nada atraído por el olor. Eso es lo que lo va a hacer como para llegar al punto que él va teniendo. El séptimo punto es la familiarización. Este bebé va a alcanzar la areola, el pezón de la madre, va a lamer o lametear la zona, toca y masajea el pecho con sus manos. Esta fase puede variar durante minutos mientras va reconociendo el espacio. Y por el punto número 8 es la succión o el sueño, que en esta parte ocurre generalmente alrededor de 1 hora después del nacimiento. Al recién nacido se va a prender el pecho de forma autónoma y espontánea, inicia la lactancia materna eficaz sin intervención externa. O sea, estos puntos están planteados en forma fisiológica, pueden demorar un poco más o un poco menos. Fíjense que estoy hablando acá que recién a la hora va a succionar y cuando nosotros vemos en la práctica que muchas veces esa succión efectiva se produce entre los 10 o 15 o 20 minutos. Y el último punto que habla que es el sueño, que ahí no me alcanzó la diapositiva, que ahora me estoy dando cuenta, se alcanza entre los 90 minutos y las 2 horas tras haber nacido. Después de alimentarse, el bebé va a entrar en un sueño profundo, va a ser de tipo reparador, y esto va a permitir que los niveles hormonales de la madre y del infante se estabilicen, más que nada para favorecer todo lo que dijimos, esta secreción de oxitocina, cortisol, prolactina, y que favorece más que nada la tranquilidad, disminuye el estrés y favorece la lactancia. Otro punto importante, el tema del cordón umbilical. Recordemos, o sea, un concepto que teníamos durante mucho tiempo que era como un residuo biológico, que ya no cumplía ningún tipo de función una vez que el chico nacía. Por eso hacíamos lo que yo les contaba, que era el pensamiento inmediato. Hoy sabemos que si pensamos inmediatamente, interrumpimos una transfunción placentaria fisiológica que va a aportar volumen sanguíneo, hierro y células madres al recién nacido. Por eso, el cordón umbilical no hay que cortarlo rápidamente, no hay que camplarlo rápidamente. El cordón va a continuar latiendo y transfiriendo sangre durante varios minutos después del parto. Entre el 25 y el 30% del volumen sanguíneo fetal va a permanecer en la placenta al momento del nacimiento. Por eso es importante dejar este tiempo para clampearlo, para que se produzca este pasaje, como dijimos, no solamente de volumen sanguíneo, sino de hierro y de células madres. ¿Y qué es lo que se conoce como pinzamiento oportuno? Este es un término que fue evolucionando, que fue una de las prácticas que se fueron cambiando. Hoy hablamos de pinzamiento oportuno tardío porque no existe un momento único para todos los pacientes. En general, se recomienda esperar entre 30 a 60 segundos, cuando sea posible, y entre 1 y 3 minutos, más que nada cuando se puede decir, si yo tengo un recién nacido, inclusive esto se plantea en los recién nacidos prematuros, o algún paciente que tenga algún tipo de dificultad o algún problema de adaptación, de como mínimo darle esos 30 segundos para que se produzcan todos estos cambios que dijimos en la diapositiva anterior. Y si este chico es vigoroso, es sano, como lo habíamos dicho anteriormente, lo que estamos hablando hoy, ese tiempo tiene que ser igualmente entre 1 a 3 minutos. Mientras tanto, ponemos contacto piel a piel, esperamos que se produzca el alumbramiento y no es necesario cortar o clampear el cordón. Mientras tanto, obviamente, si la mamá y el recién nacido están estables. ¿Y qué beneficios traen? Algunos ya lo dijimos, va a tener mayor volumen sanguíneo, mayor reserva de hierro, menor anemia infantil, mayor adaptación cardiovascular y mejor oxigenación tisural. Y esto obviamente va a impactar sobre todo sobre el desarrollo neurológico durante los primeros meses de vida. De ahí la importancia, miren, algo tan, beneficioso y tan
rutinario que hacemos de darle el tiempo a ese cordón para que cumpla su función. Bueno, como les dije recién, también en los prematuros tiene beneficio el tema de no hacer un corte rápido, dejar por lo menos esos 30 segundos y si se puede 1 minuto, porque hay muchísimas evidencias, es muy contundente que esto del clampeo del cordón tardío es una de las intervenciones que más costos efectiva está disponible en neonatología. Y en el caso de los prematuros va a reducir la necesidad de la transfusión, va a disminuir la posibilidad de hemorragia intraventricular, va a disminuir la enterocolitis necrotizante y obviamente, como ya dijimos, es una intervención simple y de gran impacto. ¿Y cuándo no tenemos que esperar? Porque está todo bueno, está todo muy lindo, pero hay momentos que, bueno, tenemos que apurarnos, ¿no? Cuando existe un compromiso materno grave, o sea, hay muchos casos, hemos tenido mamás con situaciones de riesgo o enfermedades preexistentes o que tienen alguna complicación durante el parto, o si la recién nacido requiere una reanimación inmediata, o si hay una situación específica de emergencia. Por eso es importante, o sea, nosotros siempre van a ver que en medicina o neonatología hablamos de normatizar, pero recuerden que el cuidado y la atención siempre tiene que ser individualizada, es decir, cada situación es única y tiene que ver en el contexto también en el que nosotros estamos. Por eso, siempre uno trata de hacer lo mejor posible dentro de los medios que tenemos y obviamente del paciente. Por eso es en forma individual. Y esto creo que no tenemos más que discutirlo, ¿no? La lactancia precoz, esto es altamente recomendado, no solamente por la OMS, hay un montón de sociedades científicas que esto se tiene que integrar dentro de la primera hora, porque es una oportunidad única. En ese momento, bueno, hablamos de los 9 pasos para lograr esta lactancia, estos 9 requerimientos que había descrito esta doctora, y el beneficio obviamente es que disminuye la mortalidad neonatal, tiene mayor duración de la lactancia exclusiva si se produce dentro de la primera hora y mejora el vínculo. Recuerden cuando nosotros hablamos de vacunas, una de las vacunas más efectivas que va a tener un lactante o un recién nacido es el pecho materno, porque es la oportunidad también no solamente de nutrir, sino también de pasar anticuerpos maternos para protección de distintos tipos de enfermedades. Otra de las cuestiones de rutina que hacemos es la profilaxis con vitamina K. El objetivo es prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido. A diferencia de otras prácticas que han cambiado durante el tiempo, esta administración de vitamina K sigue siendo continua y es una intervención esencial y que está basada en evidencia sólida. Recuerden lo que dijimos, esos procedimientos, como estamos viendo ahí en la foto, se pueden hacer inclusive en esa primera hora, o sea, no podemos, o sea, podemos hacerlo delante de la madre, inclusive el contacto piel a piel, o lo que conocemos como teta-analgesia, disminuye el dolor y el estrés que produce el pinchazo por este tipo de medicación que tenemos que hacerle. La profilaxis ocular es otra cuestión de rutina. Esto va a variar, obviamente, o sea, se hace en todos los lugares, pero según la epidemiología de cada lugar, va a variar entre países e instituciones. Es importante que conozcamos los protocolos vigentes y aplicarlas sin interferir necesariamente en ese vínculo temprano. Y lo que hace es prevenir la oftalmia neonatal por microorganismo adquirido durante el parto. Nosotros, en este momento, lo que se hace, se está utilizando la eritromicina, porque, como dijimos, de acuerdo a la epidemiología, lo que se trata de prevenir es la infección por clamidias, por eso se usa eritromicina. Las inmunizaciones básicas, sabemos que el recién nacido necesita colocar la hepatitis B, que es la prevención de la transmisión vertical por parte de la mamá. Esa aplicación tiene que estar colocada entre las 12 horas. Lo ideal, bueno, se utiliza en sala de parto por una cuestión de rutina, pero bueno, se puede posponer, pero recordamos que tenemos 12 horas para hacerlo. Y lo otro es la prevención de la tuberculosis miliar o la tuberculosis de tipo, no me está saliendo ahora la palabra, pero de forma que puede provocar diseminadas, perdón. Meningia. Se coloca la BCG. Eso, que se coloca, se realiza con la BCG.
se me traba la lengua. Bueno, y otro paso que es importante en la sala de parto, la identificación segura del recién nacido. Es una de las intervenciones más importantes, o sea, no sé si más importante, pero no menos importante que el resto, porque está relacionado con la seguridad del paciente. Aunque sabemos que es importante el tema de la termorregulación, el pinzamiento oportuno y contacto de piel a piel, nunca tenemos que olvidarnos de la prevención de errores de identificación, porque es una prioridad y es un derecho que tiene ese recién nacido. Por eso, es un procedimiento de tipo esencial. Eso se debe realizar inmediatamente después del nacimiento, antes de cualquier traslado. O sea, no puede salir de sala de parto sin que ese recién nacido esté identificado, en presencia de la madre y obviamente siguiendo los protocolos institucionales. Volviendo un poquito al tema que estamos hablando, ¿qué significa entonces una recepción de tipo respetada? O sea, no es más que nada refiriéndonos a un concepto de tipo fisiológico o humanístico, sino que se plantea que esto es una práctica clínica que está basada en evidencia. No es una cuestión, una idea loca que a alguien se le ocurrió. Y esto es porque este tipo ay, ya me va a salir. Este tipo de procedimientos reconoce las necesidades que tiene ese recién nacido a nivel biológico y emocional, y también de la familia, ¿no? Y evita intervenciones de formas innecesarias y promoviendo aquellas que generan beneficio y que está demostrado. Si nosotros hacemos estos procedimientos en forma humanizados, vamos a hacerlos también en formas más seguras para ese recién nacido. Y esto es importante porque tenemos que tener en cuenta que ese recién nacido es un sujeto de derecho. Él tiene derecho desde el nacimiento y muchas de las recomendaciones actuales derivan justamente de ese enfoque. Tiene que recibir una atención segura, tiene que permanecer con su madre, debe ser protegido por cualquier tipo de daño que tiene que ser evitable y tenemos que iniciar la lactancia precoz. La familia es un protagonista fundamental. La familia tiene que estar en la recepción del recién nacido, tiene que tener información clara de los procedimientos que se van a realizar, de los pasos que vamos a seguir, ya sea si esto se genera en forma fisiológica y normal o si hay algún tipo de complicación. También tiene derecho a la participación activa y también tiene derecho a tomar decisiones compartidas. Y esto no es solamente que va a beneficiar a la familia, sino también va a beneficiar al equipo de salud. Cuando hay una buena comunicación, cuando la familia interviene y demás, se evitan lo que nosotros tenemos son los malos entendidos, inclusive hasta juicios de mala praxis. Por eso es tan importante esto de darle la intervención. Recordemos que comunicar también es cuidar, tenemos que informar constantemente a la familia y a la mamá qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, y qué esperamos observar. Y esto es dinámico, o sea, muchas veces nos ha pasado que tenemos un recién nacido que es normal, un parto que no tiene ningún tipo de complicaciones y que en algún momento se complica. Entonces, tenemos que comunicar estas posibilidades y hacerlo en forma dinámica y empática, que creo que eso es algo que por ahí nosotros en nuestras facultades durante muchos años no nos enseñaron y que tuvimos que ir adquiriendo con el ejercicio de nuestras profesiones. Y acá hay algo ¿por qué nos cuesta cambiar un poco este modelo de comunicar, de participar y demás? Y esto más que nada no está basado en evidencia, sino que en prácticas rutinarias. Todo cambio que nosotros hacemos genera de alguna manera, alguna forma de, no solamente de disconfort, sino de no sentirnos cómodos. Yo les cuento, como les dije, yo aprendí neonatología, recepción en una habitación separada. Cuando a mí me tocó la primera vez hacer una recepción en una sala de parto donde tenía la cervocuna al lado de la cama de la madre, la verdad que no me sentí cómodo, para nada. Me sentía constantemente observado, muy nervioso, y bueno, hasta que en un momento se naturalizó, inclusive me ha pasado y me ha tocado realizar reanimaciones avanzadas al lado de la madre y el padre, y la verdad que los resultados son muchos mejores, porque
si uno se mantiene tranquilo, sabe lo que hace y participa la familia en ese momento de lo que está haciendo y ven lo que uno está trabajando, eso genera, o sea, seguridad. Y lo peor que le puede pasar tanto a una madre como a un padre o a una familiar que tiene, nosotros tenemos a cargo en ese momento algo que para ellos es muy preciado, es sentir que o sea, la inseguridad por parte de los profesionales de salud, o que lo que le estamos haciendo no es lo adecuado, o generar todo este misticismo de no ver qué es lo que, qué es lo que se hace. Entonces, tenemos que ver de cambiar estas costumbres, ver el tema de capacitarnos, perder ese miedo al cambio y ver las barreras de organización. Fijarnos por qué en esa sala de parto no podemos hacer la recepción ahí y tenemos que ir a nuestra habitación. Fijarnos el mobiliario cómo está, cómo lo podemos adaptar, o por qué no podemos o no debemos dejar entrar a ese papá para que esté en la recepción. Estas cuestiones ya prácticamente no se deberían discutir, porque son derechos inclusive es por ley, y es un paradigma que tenemos que cambiarlo como profesionales de salud. Y estos son los mitos que tenemos que superar, ¿no? Fíjense en las dos imágenes, aunque parecen muy cruentas, pero era la realidad. Primero, el bebé no tiene que ir rápido a la cuna. No sé si ustedes se acuerdan, pero hay los que son más grandes como yo, que existían las nursery. Eso totalmente es una locura hoy por hoy, cómo se interfería en ese binomio, ¿no? La otra, la aspiración. El aspirado no es una medida que se realiza de rutina. Se ha probado que más, o sea, no, tiene menos beneficios que beneficios, porque la aspiración compulsiva, sin necesidad, donde no hay un tipo de obstrucción, lo único que vamos a generar es un reflejo vagal e inclusive podemos generar que este paciente tenga una bradicardia, inclusive una pausa respiratoria. El tema de pesarlo inmediatamente, o sea, sacarlo de la mamá para poder pesarlo, no tiene ningún fundamento. Y la lactancia no puede esperar, tiene que ser en forma rápida y ya dijimos dentro de esa primera hora. La evidencia actual demuestra más contacto, menos separación, más lactancia, menos intervención necesaria, y esto nos va a dar mejores resultados. O sea, haciendo menos cosas, vamos a hacer cosas más correctas. Y hay 5 ideas clave que me gustaría que ustedes se lleven de esta clase y ya más o menos vamos terminando. La primera hora es importante, grabémonos eso. El recién nacido sano necesita solamente acompañamiento, pero ese acompañamiento no significa dejarlo irme, sino tenemos que observar. El contacto piel a piel salva vidas. El cordón merece su tiempo y separar debe ser la excepción. Yo creo que si de esta charla ustedes se llevan estos 5 puntos, yo ya me doy por satisfecho. Siguiendo, como conclusión, me gustaría decirle que la atención neonatal moderna debemos pensar que en proteger la parte fisiológica, que es fundamental, tenemos que favorecer el vínculo, basarnos en la evidencia, no en cuestiones de prácticas históricas que ya no tienen ningún tipo de acerrismo científico y que no existen, y respetar sobre todo los derechos del recién nacido y de su familia. La calidad de la recepción neonatal no se mide por la cantidad de procedimientos que nosotros realicemos, sino por nuestra capacidad para proteger la transición fisiológica del recién nacido. Y la mejor tecnología para un recién nacido sano sigue siendo el cuerpo de su mamá. Así que, bueno, muchas gracias. Espero algunas preguntas. Y bueno, seguimos en contacto. A ver si dejo de compartir. ¿Están ahí o se durmieron? Gracias, Ale. Ale, estamos y está hermoso. Entonces, la sondita la metemos por la nariz. No se la metemos más por el ano. No, ni por ningún agujero. Hay que contar eso porque lo hacíamos. Lo hacíamos, sí. Era nariz, boca y el ano. En realidad, la evidencia actual dice que no tiene ningún... O sea, a ver, los recién nacidos, lo que dice, yo lo aspiro porque tiene líquido. El líquido lo va a tener. El 75% del líquido pulmonar se absorbe intrauterinamente y ese otro 25% lo hace en forma fisiológica y es necesario. Y el chico no se va a ahogar porque tenga líquido, o sea, porque salive. Y como te vuelvo a repetir, esas ondas se las metíamos por el esófago hasta el estómago. Y eso sí está probado, que todos esos procedimientos son dolorosos y que generan disconfort y que provoca bradicardia fetal y que puede generar un paro cardiorrespiratorio.
Así que no, totalmente acá. Solamente lo vamos a usar si observamos obstrucción. Hay otro caso que por ahí nos ha tocado todo que hacemos recepciones, que es el líquido meconial. Vieron que el líquido meconial, tenemos el concepto también que había que aspirarlo. Yo voy a contar una aberración que hacíamos, que era la norma. La mamá nacía el bebé, le decíamos no pujes, teníamos la cabecita del bebé pobre ahí, coronando, aspirábamos ese chico, nos daba el obstetra, cortaba rápido el cordón, y metíamos el tubo endotraqueal y le metíamos la sonda para aspirar la tráquea. Eso tampoco se hace más. Si el chico nace meconial agudo y es vigoroso, no tiene sentido. O sea, la única indicación de aspirar un meconial es si tiene signos de obstrucción, que es lo mismo que la única indicación de aspirar a cualquier chico es si está obstruido. Si no, no se hace de rutina. Gracias, Ale. Hay una otra pregunta que me parece interesante, que es el cuidado del cordón umbilical. Dice, Sí. recomendación acerca de la higiene, sabiendo nuestros pacientes que son muy vulnerables e higiene deficiente. Sí, Lo mira. pongo porque es adaptarlo al territorio, digamos. Exacto. En realidad, a ver, vieron que antes éramos que cubrir el cordón, limpiarlo con alcohol, constantemente y demás. Después hubo un montón de trabajos que decían, y que está, o sea, la normativa ahora es que mientras el cordón no tenga secreción, no tenga feo olor, simplemente se lo deja descubierto, sin ningún tipo de protección, y nada más. Ahora, si hay algún tipo de este tipo de complicación, o sea, si el cordón está muy húmedo, si tiene feo olor o algún tipo de secreción, entonces en ese caso sí hay que limpiarlo con alcohol, pero recuerden que el alcohol que se utiliza no tiene que tener contacto piel a piel. Y lo que menos se debe usar es lo que se usaba durante mucho tiempo, dejar una gasa embebida en alcohol. Porque eso, el alcohol se aspira. Acuérdense que la piel del recién nacido es muy permeable. Entonces que rápidamente ese alcohol se puede absorber, inclusive llevar a la circulación y generar inclusive hasta insuficiencia hepática. Creo que hay un par de manos levantadas. Sí, Ale, acá Sí. hay preguntas en el chat que fueron haciendo mientras vos hablabas. Dale. Una Karen Lobato que dice, respecto al clampeo precoz de cordón, ¿hay algún cambio en madres negativas? No. Recuerden que tampoco, no. El tema de las madres negativas, primero, bueno, eso es importante, el tema de identificarla, y son las madres negativas sensibilizadas. Es decir, no tendría que pasar hoy por hoy que una madre negativa esté sensibilizada, porque ahí algo falló. Y en realidad tampoco está probado, en ese caso, que sea recién nacido con el clampeo cordón vamos a mejorar. O sea, acuérdense que esto en general, si traspasan los anticuerpos, ya traspasaron y la hemólisis lo va a hacer igual. Y acuérdense los otros beneficios que tiene de no cambiar el cordón. Hay otra más que dice, en las recepciones de Florencia, en las recepciones por cesárea, ¿cómo se puede facilitar el contacto piel a piel? Igual, de la misma manera que, o sea, se puede bajar. O sea, eso es lo que pasa que, a ver, esto no es una cuestión individual, hay que trabajar en equipo. Y el equipo, acuérdense, en una cesárea no va a ser solamente el obstetra, van a estar también los anestesistas. Entonces hay que ver, ¿no? Y hay que, mientras podamos permanecer el campo quirúrgico donde está la herida, que se siga manteniendo estéril, no hay ninguna contraindicación para hacer el contacto piel a piel con la madre. Pero eso lo tenemos que trabajar. Un caso, por ejemplo, nosotros en el Hospital Centenario, lo que estuvimos trabajando en el último año, nosotros hablamos en la charla del acompañamiento de las madres durante el parto. Y se toma que la ley dice parto es vaginal. No, parto es cualquier forma que salga el chico. Entonces, no hay ninguna contraindicación también de que los padres acompañen en la cesárea. Y, como les digo, yo trabajo en el Hospital Centenario, la verdad que hemos tenido que hacer un trabajo bastante importante para poder lograr que los padres ingresen a la cesárea. O sea, todo se puede, simplemente ponernos de acuerdo, ver la evidencia y, obviamente, mantener la seguridad y la esterilidad. Es un poco lo que yo decía, Ale, al principio, ¿no? Que todo esto tiene una evidencia, todo esto Sí. está avalado por evidencia, que no necesitamos grandes recursos para poder hacerlo, sino el convencimiento, adoptarlo y adaptarla. Y quizás lo más difícil, por ejemplo, en el caso del espacio quirúrgico que implica una cesárea,
A veces nos pasa con la temperatura, o sea, nosotros seguimos dando las charlas de recepción y seguimos escuchando que, bueno, que hay que convencer en pleno verano de que hay que apagar un poco el aire acondicionado un rato. Entonces, si te prenden el aire acondicionado ni bien el chico nace, uno tiene que salir corriendo con el chico a otra sala. O sea, eso no debería ocurrir. Y me parece que lo más trabajoso de esta atención respetuosa y basada con implicancias basadas en la evidencia es trabajar en equipo y a veces convencer a los otros. Totalmente. De que por qué lo estamos haciendo. Que no es una moda, que no es un estilo y que no es una opción. Hay que hacerlo. En la medida que podamos, obviamente, y siempre con algunas excepciones, no es una opción, es la manera en que tenemos que hacer la recepción, nazca donde nazca, en cualquier lugar de la provincia, porque no es complicado. Me parece que lo más trabajoso, y espero que alcen la voz y nos cuenten si ese es el problema que tienen, es a veces convencer a los otros, ¿no? Sí. A los pares, al trabajo en equipo. Sí, pero bueno, es una decisión también institucional, ¿no? Yo creo que totalmente, también como acompañamiento. Totalmente, por eso digo, no es opcional esto, hay que hacerlo. Sí. Ahí, Daniela, ¿vos habías levantado la mano? Perdón. Sí, ahí está eso. Sí. Hola, buenos días. Sí, había levantado la mano precisamente, quería saber la experiencia de ustedes en las cesáreas, cómo hacen la manipulación del bebé para que llegue al contacto piel a piel, porque más allá, bueno, obviamente de la temperatura es muy difícil, en quirófano siempre hay mucha gente circulando. La evidencia, según lo que sabemos, nos recomienda directamente pasarlo al pecho de la madre con el cordón intacto y después clampear, pero en esa manipulación necesitamos a alguien que esté verificando al bebé del otro lado, el neonatólogo está en la parte estéril quizás. Nosotros acá hablo en el Hospital San Carlos que estoy representando. Generalmente clampeamos y damos la vuelta y dejamos llevas el bebé y lo pones. Sí, hacemos ese minutito de separación hasta acomodarnos al lado de la madre. Sí. Pero bueno, quería saber si tenían alguna otra maniobra. No, o sea, en realidad, la idea, viste que ponen como un campo, es bajar el campo y pasarlo por delante, no darte toda la vuelta. De todas maneras, obviamente que depende, como dijimos, individual de cada chico, porque salvo que sea una cesárea programada y que no haya ningún tipo de complicación, y generalmente las cesáreas hay algo que la está determinando y que vos tenés algún tipo de complicación en ese chico. Y recuerden que también en la cesárea no es una cuestión, esta transición que de forma fisiológica por ahí demora un poco más de tiempo en estos recién nacidos. Entonces por ahí ese chico va a necesitar un poco más de estimulación y vamos a apurar un poco en los procedimientos. Pero te digo, es individual, cada chico, cada lugar y demás lo tenemos que hacer y verificar. No siempre se puede, la mayoría de las veces hay que tratar de hacerlo. Bien, sí, yo lo que muchas veces trato de recomendar dentro de lo posible, porque por ahí muchas veces no se puede, que el bebé esté en la cervocuna, que se vista, porque nosotros pasamos por un pasillo después para ir a la habitación. Lo conozco. Y el riesgo de hipotermia es muy alto, entonces a veces lo llevan en COPAP, pero el ir en la camilla, en COPAP, por el pasillo, no estoy muy de acuerdo, entonces siempre les digo a las enfermeras, vístanlo, vayan a la habitación, desvistan al bebé y hagan el COPAP tranquilos en la habitación. ¿Por qué? Porque el quirófano es la particularidad que nos interrumpe todo, o sea, es como, es difícil el tema de la temperatura, las distancias, bueno, tener algún personal también que te asista y te ayude, o sea, se requieren muchas cosas que, bueno, vamos a la realidad, digo, ¿no? La evidencia dice otra cosa, pero después cuando estamos ahí adentro es otro el escenario. Pero mirá, Dani, cómo ustedes lo resolvieron, porque vos fijate, vos le haces vestir el bebé, pero después decís, bueno, vamos obligados para que no se enfríe, porque obviamente que la hipotermia lo va a perjudicar. Pero cuando llega a la habitación, sacan la ropa y ponenlo con la mamá, ¿me entendés? O sea, esa es la acción, ¿viste? O sea, cada uno, como decimos, tenemos que adecuarnos al lugar donde estamos hasta que por ahí en algún momento podamos cambiar esta situación. Sí. Pero no hacerlo, o bueno, no se puede, y no, ya está. Se va vestido y ya está. No, pero fíjate que vos lo solucionaste de esa manera. Yo lo que quería decir es que seguir buscándole la vuelta y que en realidad tal vez no sea necesario secar al recién nacido, vestirlo y después transportarlo, sino abrigarlo sobre la madre. O sea, abrigar a la madre y al hijo juntos.
secarlo, cambiar las compresas y abrigarlo estando en contacto con la piel de la madre. Porque el sacarlo, abrigarlo, volver a ponerlo, hace un distanciamiento y altera un poco su momento fisiológico, pero no es no abrigarlo, es abrigarlo estando con la madre, o sea, ponerle mantas a la madre y al niño. Y cubrir los dos. Claro. Me pregunto, Dani, conociendo el pasillo que decís, me pregunto si me pregunto para que lo pensemos todos, ¿no? Si está la madre acostada, sale del quirófano, el bebé sobre el pecho de la madre y la madre cubierta en una cobija, a mí me parece, Dani, que tiene menos riesgo de hipotermia que vestirlo y desvestirlo. Porque ya el hecho de estar en el contacto con la piel de la madre, y obviamente abrigados los dos, con frazadas, con la compresa que sale normalmente del quirófano y teniendo en cuenta que eso esté seco, me parece que vos conocés más el lugar y por eso digo, hay que adoptarlo y después adaptarla a la realidad, porque la realidad es que después, como vos decís, vos estás en el medio de la cesárea y te tienen que levantar el campo para que vos lo pases por debajo del arco, y eso tiene que estar pautado previamente, porque si no te obliga a hacer lo que ustedes hacen, o sea, esperar el minuto, clampear y después girar. Pero me parece que el tema de la hipotermia en el pasillo, a mí, me parece que es menos riesgoso que esté en el pecho de la madre y ambos tapados que vestirlo y desvestirlo. Digo, es para pensarlo. Sí, yo lo que no comparto es que mientras el bebé espera en la cervocuna en una recepción al lado, eso ya tenemos una falencia ahí, que no tenemos la cervocuna dentro del quirófano. Por una cuestión de espacio no se pudo colocar. Y cuando sale la madre, al bebé hay que volver a sacarlo de la cervocuna, llevarlo con la madre, llegar a la habitación y ahí las enfermeras tienen que pasar a la madre a la cama, acomodarla y demás, que son minutos que el bebé está con mantas. Dani, ahí, y no conozco la sala, el quirófano, sí el pasillo. No hay manera de que cambiando alguna cosa la servo pueda estar adentro del quirófano, no hay forma. Porque viste que a veces le encontramos la vuelta y pensamos en un lado y pensamos en otra vez y girar algo. Mira, lo hice en dos situaciones de recibir prematuros, hice toda una movida, lo que pasa es que el quirófano está preparado para hacer endoscopías y tiene todo el aparataje adentro y no nos queda espacio para la cervocuna. Cuando preparamos para recibir los prematuros, en dos situaciones la trasladé a la cervocuna, pero no tenemos espacio para circular, quedamos bastante escuetos de eso. Sí, eso es una falencia que tenemos ahí. Tema edilicio. Pero bueno, no, sé que algunos pediatras lo hacen de llevar al bebé piel a piel hasta la habitación. El tema es que después queda un ratito con el familiar hasta que la madre se acomoda, se le pone la faja, la acuestan las enfermeras y demás, y hemos tenido algunas hipotermias. Entonces por ahí yo lo resolví así, asegurándome la temperatura del recién nacido. Como Por que eso, es adaptarlo a la realidad. Sí. Habría que pensar, porque sé que los equipos de endoscopía tienen su complejidad y tienen sus cosas, y son muy caros, y si los mueves se rompen las fibras, pero también habría que pensar cuántas endoscopías se hacen, qué días se hacen, y si no se puede sacar algo. Es lo que yo le decía al principio, esto no requiere grandes recursos, pero sí requiere mucha imaginación estratégica, y decir, bueno, a ver, ¿qué sacamos para que entre la cervocuna, ¿no? ¿Qué podemos sacar para que entre la cervocuna? Es una opción. Y la otra opción, antes de entrar y trasladar a un paciente en hipotermia, es hacer lo que vos hacés. Sí. Es para que los pensemos juntos, porque la realidad local es lo que más a veces nos complica. Ahí escribió Andrea también que le pasa lo mismo. O sea, que ya tiene la recepción de otro lado y que, bueno, yo creo que esas son cosas que tenemos que ver dentro de la unidad, cómo se tienen que cambiar, porque no, hoy por hoy recibir un chico y llevarlo a otro lugar no debería ser. O sea, tiene que estar al lado de la madre. O sea, y favorecerlo más rápidamente ese contacto con ella. Pero bueno, son cuestiones que tenemos que ver cómo se pueden llegar a cambiar. Bien, no sé si alguien más quiere decir algo o alguna otra pregunta, chicas, en el chat.
Ale, Mari, acá están diciendo también, bueno, de que no tienen Servocuna ni en Rufino, ni en Andrea Berges también dice lo mismo, y que en realidad la Servocuna es el espacio donde uno pone al recién nacido para intervenirlo. Entonces, inicialmente no hay que ponerlo en una Servocuna, hay que ponerlo sobre el pecho materno. La Servocuna es para cuando necesitamos hacer intervenciones, que bueno, a veces uno en los hospitales antiguos estaban separados esos lugares, el lugar de la intervención de la recepción. Lo sabemos, lo hemos recorrido, y está bueno seguir buscando cómo favorecer más el contacto con la piel. Pero inicialmente no es llevarlo allá a ponerle la vacuna, es que quede en contacto con la madre, y después de que pasó la hora, recién movilizamos al bebé, buscamos cómo lo trasladamos, le ponemos, o sea, la servocuna no es indispensable en los recién nacidos sanos vigorosos. ¿Sí? Me encuentro. Me pusieron algo. Sí. Dice, Leona, en mi caso terminé de estudiar hace 2 años y las prácticas de maternidad separando al niño de la madre en sala aparte, cortando el COPAP y la mentalidad vieja de esto se hace así porque se hizo siempre así. Lugar, Hospital San Roque, Paraná, estudié en vida y salud acá. El San Roque, Paraná. Yo soy de Paraná, así que lo conozco, el San Roque. Sí, no, bueno, pero vos fijate que el San Roque es el hospital de niño por excelencia de Paraná y no debería pasar eso. Hay que ver la forma de cambiarlo, porque no. Hoy por hoy, o sea, por eso está que a veces las cosas no se hacen porque no se exigen. Y esto de decir siempre se hizo así, no es un argumento. Porque siempre se hizo así, se hizo un montón de cosas y que estaban mal. Como yo les conté, mis prácticas neonatales, cuando yo comencé, son totalmente distintas a las que hago hoy. Y en esa época era la evidencia, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ver el tema de ver la manera de decir, bueno, a ver, esto no se puede seguir haciendo de esta forma y hay que buscar la forma para poder hacerlo correctamente. Él pone el contacto, lo realizamos, el tema es que luego se pierde de vista cuando lo cambiamos, hepatitis B, etc. Claro, por eso es que se habla, Andrea, el tema de que, viste, todo rutinas, no apurarnos en hacerla y sobre todo dentro de la primera hora. Pero bueno, yo también entiendo que a veces el que hace la recepción también tiene que irse a hacer otra cosa y vos tenés que controlar y bueno, es poner un poco y un poco, ¿no? Todas estas rutinas las podemos hacer arriba de la mamá con el bebé y demás, empezar a hacer ese tipo de acción. ¿Hay algún protocolo escrito? Sí, están las normas del Ministerio de Salud de la Nación, que es la maternidad centrada en la familia. Eso está en los repositorios de salud, están todo este tipo de cuáles son los requerimientos y qué es lo que se recomienda. Si te parece, Ale, después se lo podemos mandar por mail. Sí, lo buscamos y se lo damos. Sí, me parece bárbaro. Total, vieron que en el formulario pregunta mail, en ese mail le podemos estar compartiendo este material. Dale, sí, me parece correcto. Doc, yo mandé recién un mensaje. Yo soy la que estudió en Paraná. Ah, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Yo, sinceramente, 2 años atrás terminé haciendo las prácticas de maternidad y todo lo que nos enseñaron es lo que dijiste de cuando estudiaste vos neonatología. Claro, lo viejo. Recepción, 1 minuto, 2 con la mamá en sala de parto y después separarlo para hacerle todos los controles de peso, talla, limpieza y lo que tiene que ver con la vestimenta y devolverlo con la mamá. Pero se corta todo lo que es ese momento de primera instancia, que es el contacto piel a piel, que lo recupera a los 15-20 minutos después del nacimiento, dependiendo de cuánto tiempo esté, si no tuvo complicaciones. Y de ahí salís de la sala de partos a sala de maternidad, que también tenés un pasillo que es bastante frío y a veces encontrás que hay algún que otro vidrio roto y no te ayuda. Claro, sí. La cuestión es igualmente, todo este cambio de paradigma que se ha intentado hacer, yo lo había conocido con un curso que dio el Hospital Iturraspe en Lactancia, entonces fui preguntando en mi formación cómo si se podía implementar o no estas medidas y no tuve buena aceptación.
Viste que el 99% del éxito es insistir. O sea, yo te entiendo, porque a veces uno está en una situación de que va a depender de otros, pero si uno no hace ruido y no exige, no vas a lograr nada. Y eso tiene que ser en equipo. Y más que nada también, no solamente por el bebé, sino por la condición de que ustedes están trabajando. Hay normativas nacionales y el tema de el acompañamiento y todo esto tipo que estoy diciendo son derechos. O sea que hay que seguir insistiendo y hay que mostrar la evidencia y eventualmente, o sea, hacer ruido. El ruido genera. Y bueno, costará tiempo, Sí, más sí, que pero nada, no, insistencia. exacto. Y fijarte el equipo con el que vos estás y buscar, viste, gente que te acompañen, que estén con la misma onda y si se ponen todos, se pueden lograr. Mirá que el no siempre lo tenemos cuando hay un cambio. O sea, a ver, yo te voy a comentar algo, el tema de las neos abiertas. Eso de las neos abiertas, que los papás tienen 24 horas, hace años que está y hay un montón de lugares que no se hace. Y nosotros, por ejemplo, acá en el Centenario, fuimos una de las primeras pioneras en hacerlo y cuesta mantenerlo, porque constantemente siempre está el que no, que esta hora no, que no se puede porque esté limpiando. Y es un trabajo de todos los días. Una vez que vos ya lo empezás a instaurar, ya un poco cambia, pero yo creo que esto es evidencia y es la manera de trabajar, son políticas públicas, ¿viste? Y por ahí, no te digo, pero ir tocando estamentos más altos, como para si en la dirección del hospital no te está dando bolilla, bueno, buscar más arriba, porque esto son cuestiones, como te digo, son derechos y son normas y que no son inventadas porque a usted se le ocurre y quieren trabajar de otra forma. Ale, bárbaro lo que decís, y además quería insistir que nosotros en este curso, en todo este ciclo de charlas, vamos a presentar temas que tienen sustento bibliográfico. O sea, el sustento bibliográfico también es algo con lo que uno tiene que poder transitar estos cambios y ir pensándolos. Hay estructuras físicas, edilicias, que tal vez obstaculicen y que haya que pensar, pero que no sean barreras simbólicas. Ahí es donde tenemos que estar trabajándolas con esta bibliografía. ¿Sí? Hay lugares donde tenemos que reanimar al niño sí o sí en otro lugar porque hay una servocuna que no está, pero que se puede pedir, se pueden refuncionalizar espacios, pero teniendo en cuenta esto, la bibliografía está, el sustento bibliográfico está, hay una ley de parto respetado, entonces no dejar de avanzar con eso. Leo. Asimismo, en los próximos ciclos de charla vamos a estar hablando de lo que es screening, del recién nacido también, por ley, la pesquisa endocrinometabólica, la pesquisa de saturometría diferencial, el realizar el reflejo de ojo rojo, las autoemisiones acústicas, todas cosas que son, que tienen leyes que las avalan, que en realidad hay que lograr que se realicen en toda la provincia a todos los nacidos en las maternidades. Mari. Me avisa Ale No. que se le cortó la luz. Lo que- ¿Cuánto quedó ahí? Sí, quedó frisado la ley. Lo que yo digo, Leo, de Paraná, de Entre Ríos, es que conozco mucho a la directora de maternidad e infancia, a nuestra coequiper allá en Entre Ríos, y es una persona muy comprometida. Entonces, a veces, quien tiene que convencer al director del hospital es la dirección de maternidad e infancia y mostrar la evidencia. Yo la conozco, es súper comprometida, está súper alineada con el parto respetado y con la recepción respetada. Así que recurrir, estaba buscando se me rompió el celular y perdí algunos contactos, estaba buscando el contacto, pero yo le voy a escribir de mi parte, obviamente diciéndole que bueno, que hicimos una charla y que en el hospital de Paraná, en el hospital de niños, en el San Roque, no se está pudiendo respetar la primera hora, el COPAP y todas estas cuestiones, pero me parece que tenés que ir ahí, tenés que ir a maternidad e infancia para que no solamente chequee el San Roque, chequeen todos los lugares donde se hacen recepciones. Así que es arriba, digamos, si el director no lo entiende, que el director es el director de todo y está con un montón de cosas, tiene que venir de arriba, de una oficina técnica, de una dirección más técnica, que diga, bueno, hay que hacer esto, a partir de ahora hay que hacer esto, y bueno, facilitarles que no seas vos solamente la que estés luchando con esto, que sea un equipo que esté luchando y tratando de adoptar esta norma y adaptarla a la realidad.
Sí, nosotros, por otro lado, quería saludar a la gente de Rufino, porque para nosotros un poco nos dio un impulso en retomar nuevamente este curso para que quede grabado, para que quede registrado, para que todas las personas que estén involucradas en la recepción puedan tener esta capacitación. Tiene que ver un poco con la recorrida que hemos estado haciendo. Entonces, es una manera también de convocar en los servicios de salud, cuando ustedes tengan dificultades, nosotros vamos a compartirles después el mail, donde también nos pueden estar haciendo consultas puntuales, a ver cómo se puede optimizar algún espacio, en eso vamos acompañando. Así que estamos abiertas a recibir las inquietudes puntualmente de cada lugar que haya que refuncionalizar o repensar algunas cuestiones. Ya podemos ir dando el cierre, no sé si alguien quiere saludar, quiere decir algo más, alguna duda. Si no, nos vemos ya la próxima, arrancamos con pesquisas. Creo que 25 va a ser. Sí, fecha probable 25 de junio, pero bueno, igual se lo vamos a estar difundiendo y mandándoselo a los mails de cada uno de los inscriptos. Yo solamente les quería decir que, como les dije, nuestro equipo de Diprosainas trabaja con los equipos de salud y para los equipos de salud. Así que diprosainas@gmail.com es el mail oficial donde ustedes pueden mandarnos si se les ocurre otra forma de abordaje, si se les ocurre otro curso, si están necesitando otra cosa. A veces corresponde a nuestra dirección y si no corresponde nosotros lo vehiculizamos o les mandamos el mail o lo vehiculizamos nosotros a donde corresponda. Pero nosotros estamos para ustedes, estamos para los equipos. Así que se comunican diprosainas@gmail.com, lo anotamos ahora en el chat y bueno, nos estamos viendo entonces en junio. Fer, Gracias a todos. Fer, te aclaro, esas fueron mis prácticas de la carrera, que fueron un par de meses, hace 2 años atrás. No sé si el hospital habrá tomado otra metodología después en la práctica, porque yo no volví a esa institución. Bueno, está buenísimo preguntar, total, no hay problema. Eso sí, lo aclaro porque ha pasado un tiempo y puede ser que las cosas hayan cambiado, pero no quiere decir que sea todo tan rápido. Bueno, gracias por la aclaración. Hasta yo cambié porque terminé mi carrera de profesora de educación física, que estoy compartiendo entre las dos. ¡Ah, qué bueno! Buenísimo. Gracias. No, gracias a vos. Lo que sí les pregunto, ¿cómo les completo el formulario? Porque dice recepción de dónde el lugar de trabajo y todo, y yo estoy trabajando de este lado. Ahí agregué la opción otro. El lugar de bueno. trabajo y así quienes nos excedió la convocatoria en la provincia y por ahí a otros lugares también hay residentes o estudiantes, genial, perfecto. Ahí agregamos otro para que se puedan inscribir también. Bueno, ¿con el mismo link? Mismo link. Gracias. Gente, gracias. Sigan con sus respectivos programas. Adiós. Muchas gracias. Gracias, Ale.